Vamos a resolver el ejercicio 360. En este ejercicio 360 están utilizando una manguera para el llenado de este tanque que tiene agua y me piden hallar cuáles son las dos velocidades que me van a permitir tanto la velocidad mínima de tal manera que llegue a este punto, ¿cierto? Venga de tal manera que el agua pueda venir siguiendo la trayectoria roja en un tiro parabólico y llegar acá. Porque si le doy menos velocidad, pues entonces lo que va a hacer es que el agua va a caer por fuera, ¿cierto? Entonces necesita, y por fuera es antes de la pared. Pero además también necesito una velocidad max, o sea, una velocidad mínima para que caiga en este punto. Porque si le doy mayor velocidad, ¿cierto? En un rango mayor, entonces va a caer ya es por fuera, va a caer más lejos de esta segunda pared. Entonces digamos que el punto neurálgico aquí es hallar la velocidad que me permita que llegue a este punto, ¿cierto? Este punto aquí es neurálgico, este punto, estas coordenadas aquí de este punto son neurálgicos, y que me permita llegar a este punto, ¿cierto? También es neurálgico, o sea que este punto y este punto son totalmente neurálgicos. Lo que voy a hacer es partir el problema en dos. Primero voy a analizar la trayectoria de este punto rojo, de esto que yo voy a colocar aquí de color rojo, es esta trayectoria, ¿cierto? Que es la que me va a permitir, esta trayectoria que estoy siguiendo aquí con el lapicito, es la que me va a permitir llegar precisamente a este punto de acá, a este punto, esa trayectoria. Entonces, ¿qué datos conozco de esa trayectoria? Los voy a traer por acá. Son estos datos que tengo acá. Ahora vamos a explicar bien este tema de las velocidades. Siempre es necesario en tiro parabólico descomponer las velocidades en el eje X y en el eje Y. Entonces observe lo que yo hago es tomar y descompongo esta velocidad inicial, la descompongo para el eje X, b sub 0 coseno de 45. Ahora recuerde que coseno de 45 es 0.70 y b sub 0 seno de 45, pero seno de 45 también es 0.70, lo cual quiere decir que estas dos componentes valen exactamente lo mismo, valen b0 por 0.70 y esta en el eje Y vale b0 por 0.70. Muy bien. Entonces lo que estoy diciendo acá es, ¿qué datos tengo yo en el eje Y? En el eje Y yo sé la velocidad inicial, entonces ya expliqué este tema de la velocidad inicial acá, ¿cierto? Ya lo expliqué, es B0 por 0.70. Entonces recuerde que aquí dije exactamente lo mismo, que esta velocidad vale B0 por seno de 45, pero seno de 45 es 0.70. La gravedad es negativa, menos 9.8 metros por segundo cuadrado. La altura de este punto con respecto al suelo, o sea, esta altura es una altura de 2D, ¿cierto? Y aquí la saco del dibujo, entonces por eso coloco acá 2D. Y el tiempo que se va a tomar el agua en venir desde que sale de la manguera hasta acá es un tiempo T. Perfecto, entonces por eso esos son mis cuatro datos en el movimiento en Y. Ahora, ¿qué datos tengo yo en mi movimiento en X? Entonces tengo la velocidad en X, que dije que era esta componente, ¿cierto? Observen que es B0 coseno de 45, pero coseno de 45 es 0.70 y entonces me queda así, queda B0 por 0.70. ¿Qué distancia debe recorrer el agua en el eje X? Debe recorrer 6D, ahí está, 6D, en un tiempo T. Ahora lo que hago es, tomo los datos en el eje Y y los llevo a la ecuación de caída libre, correcto, entonces lo reemplazo en esta ecuación de caída libre. Bien, y tomo los datos del eje X y los reemplazo en la ecuación de movimiento con velocidad constante, o sea, de esta en este, ¿cierto? Muy bien, vamos a hacer los dos reemplazos. Eso es muy importante que usted siempre lo tenga en cuenta y es, los movimientos en verticales, los datos del movimiento vertical van a las ecuaciones de caída libre. En este caso, esta ecuación es la que más se me acomoda para esos datos. Y los movimientos del eje X, en el eje X, del alcance horizontal, van en la ecuación de velocidad constante. Si yo tomo entonces estos cuatro datos y los reemplazo en esta, entonces voy a obtener lo que yo llamo la ecuación número A. Permítame, yo la traigo de por acá. La ecuación A es esta ecuación. Listo. Ahí la tengo. ¿Sí ven? Entonces reemplazo
Esto es gravedad dividido 2 menos 4,9. Ahorita vuelvo y retomo la gravedad, porque el problema dice exprese su respuesta en términos de la gravedad. Entonces digamos que por ahora la voy a poner menos 4,9 t cuadrado. Este es un cuadrado, ¿cierto? Para que lo tenga muy presente va a ser ese t cuadrado acá. Ese es un 2t cuadrado, ¿cierto? 2t cuadrado más 0.70b0 por t. Y me traigo de reemplazar los datos del movimiento horizontal en la ecuación del movimiento horizontal. 6D es igual a b sub 0 por 0.70 por t. Mire que reemplacé exactamente estos datos acá, los reemplacé acá. Listo, muy bien. Ahora, ¿qué hago? Tengo que hacer álgebra. Entonces, la recomendación que yo haría es que de la b despeje el tiempo. Si yo despejo de la b el tiempo, pues me va a quedar una ecuación que yo llamo C, y es 6D dividido, esto pasa a dividir, B0.70, B0.70 pasa a dividir y me queda el tiempo. Y esta expresión que tengo acá, esta expresión que acabo de colocar acá, aquí, esta expresión, la reemplazo, me la traigo y la reemplazo aquí, y también la reemplazo en el t cuadrado, acá, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar esta expresión del tiempo, la reemplazo en t cuadrado y en t. ¿Qué voy a obtener cuando yo reemplace esa expresión? Entonces muy cuidadosamente hago un reemplazo. Ese reemplazo me va a quedar de esta manera, vamos a traerlo por acá, y me va a quedar aquí así, ¿correcto? Ahí me quedó, ¿cierto? Muy bien. Miren que al reemplazar el tiempo, entonces esto que yo me traje acá, aquí es al cuadrado, entonces por eso me quedó 36d cuadrado, 0.7 al cuadrado por b sub 0 al cuadrado, quiere decir que eleve cada uno de los términos al cuadrado, porque aquí dice, la fórmula dice que es t cuadrado, más 0.70b0 por t. Y aquí ya si el t es esta expresión acá, sin elevar al cuadrado. Hago el álgebra, observen que cancelo .70b0, .70b0, ¿cierto? Y miren que ya no aparece el t por ningún lado. Ya lo único que me queda es despejar b0, que es la incógnita, la velocidad de salida, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es un poquito pues de matemáticas. Si yo hago esta gravedad sobre 2, entonces aquí retomo la gravedad. Recuerden que esto es gravedad dividido 2, y hago esta operación matemática, y hago esta operación matemática acá. Entonces lo que voy a obtener es esto, que el cálculo sí se los dejaré a ustedes para que lo rectifiquen, y lo que voy a obtener es esto, ¿correcto? Aquí hago una aclaración. De esta parte de acá, y voy a hacerlo acá un poquito, de este término de acá, este término de acá, queda 6D. Perfecto, queda un 6D. Permítanme, qué pena, discúlpenme que aquí no se puede quedar, no queda muy bonita la letra, 6D. Pero ese 6D pasa al otro lado negativo, entonces por eso queda menos 4D. O sea, aquí queda un menos 4D, y es que este 6D que me da de esta operación de hacer las cancelaciones pasa a este lado negativo, entonces queda menos 4D. Aquí menos 4.9 lo cambié por gravedad dividido 2, y este número da 73.47 d cuadrado sobre b sub 0 cuadrado. Y recuerde que el objetivo es despejar este b0. Si yo despejo este b0, entonces me va a quedar que b0 elevado al cuadrado va a quedar así. Es igual a 9,18 g por d. Pero como tiene b0 elevado al cuadrado, entonces lo que hago es le saco raíz en ambos lados, y obtengo entonces que b0 es igual a 3.03, ¿cierto? Raíz de g por d. Y ahí quedó la expresión. ¿La expresión para quién? Para la velocidad inicial que debe tener el agua para llegar a este punto, a este caminito rojo, y llegar a este punto. Una velocidad menor que esta, se sabe que el agua simplemente va a llegar a esta zona, entonces no va a llegar al tanque. Ahora, como usted debe hacer el mismo proceso, repetir el mismo proceso para el agua llegar a este punto, ¿qué implicaciones tiene? Que me va a cambiar, solamente me va a cambiar el alcance horizontal en el problema, me va a cambiar este alcance horizontal, entonces lo voy a poner aquí con verde. Este alcance horizontal, permítame, yo
Se los coloco acá y lo voy a encerrar. Este alcance horizontal ya usted no me lo pone por 6D, sino que usted lo debe poner porque ya el alcance horizontal es 7D, correcto. Entonces usted lo que va a hacer es cambiar esto y lo va a cambiar por un 7D. Listo. El alcance horizontal por un 7D. 7D. Esto parece un 0. Es un 7D. ¿Cierto? 7D. Ahí está. Cambia el alcance horizontal por 7D. ¿Por qué por 7D? Porque 7D es la distancia que ya va a recorrer el agua hasta acá. Listo. Y hace exactamente lo mismo. ¿Dónde va a implicar esos cambios? Ese cambio va a implicar acá. Acá en lugar de 6D va a ser 7D. En esta ecuación A no tiene ningún cambio porque la altura es exactamente la misma, ¿cierto? Aquí va a haber un 7D, entonces recuerda que aquí va a haber es un 7D, ¿cierto? Y entonces aquí va a cambiar este 6D por un 7D. Ese 7D va a hacer que aquí le dé un menos 5D. Entonces aquí ya va a aparecer un menos 5D, vamos a escribirlo por acá. Entonces aquí va a aparecer un menos 5D. Ahí está. Aquí va a aparecer un menos 5D. Y haces exactamente lo mismo y te queda que la velocidad inicial te va a dar 3,16. Ya haciendo pues el cálculo y toda la cosa, la velocidad inicial para la parte máxima o este punto superior es de 3,16 raíz de GD. Estos serían los dos. Entonces, con rojo voy a señalar, este sería, perdón, aquí lo voy a poner con rojo. Con rojo voy a poner la respuesta para llevar la trayectoria en rojo. Y con verde voy a colocar la velocidad inicial que garantizaría llevar la trayectoria en verde. De tal manera que el agua debe estar entre estos dos rangos de velocidades. El agua al salir, si usted sabe que le da una velocidad menor que esto, se le sale. Si le da una velocidad mayor que esta, también se le sale hacia afuera, ¿correcto? Y si está entre este valor y este valor, pues va a caer el agua en el estanque donde usted quiere que llegue. Así hemos pues solucionado el ejercicio 360.